Bienvenido al podcast Multiverso Ágil, un podcast de agilidad, tecnología y transformación digital en el cual compartiremos prácticas y experiencias de transformaciones organizacionales en las que hemos trabajado. Cada determinado tiempo conversaremos con un experto que permita ampliar tu conocimiento a través de otras experiencias y lo apliques en el día a día de tu trabajo. Multiverso Ágil conecta con los diferentes puntos de vista. Nadie tiene la razón absoluta. Hay muchos sabores y muchos colores y estamos aquí para abrir un espacio a todo este multiverso de ideas. Hola, bienvenidos a este podcast, su podcast favorito de agilidad. Hoy les recordamos que estamos como anfitriones Ramón González, Margarita Olvera. Y les recordamos que tenemos en nuestras redes Spotify, Apple Podcast y YouTube. Hoy es un buen día, un gran día porque nos acompaña un gran amigo con el que hemos trabajado en varias ocasiones y sobre todo en transformación organizacional. Hoy nos acompaña Luis Trejo. Bienvenido, Luis. ¿Cómo te sientes? Bienvenido. Hola, Luis. Bienvenido. Hola a todos. Excelente. Luis, te doy paso para que te puedas presentar y nos platiques un poco de tu trayectoria, tu experiencia y así nos arrancamos con las preguntas, ¿te parece? Por supuesto. Gracias, querida Maggie. Gracias, Ramón. Pues estamos aquí. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que se pudo dar y pues es un placer verlos. Y pues les cuento, yo soy Luis Trejo. Ahorita precisamente estaba haciendo esas cuentas, ¿no? Esas cuentas cuánticas. Llevo ya ahorita precisamente este año, cumplo 20 años que empecé en lo que es gestión de proyectos. Mi especialidad es gestión de proyectos, ¿no? Entonces vengo con esa experiencia, ¿no? De conocer pues el viejo mundo cuando empezamos a hablar de la gestión de proyectos por allá de inicios de 2000 hasta lo que hoy estamos viviendo con todos estos grandes procesos transformacionales que vivimos, ¿no? Especialmente mi especialidad pues ha sido el sector financiero mexicano, ¿no? Tanto seguros como bancario, ¿no? Y pues a través de este tiempo yo soy ingeniero de formación, ingeniero industrial, y tengo una especialidad en evaluación de proyectos de inversión, ¿no? Entonces realmente siempre ha sido el tema del valor, ¿no? El valor, así comencé haciendo mis primeras experiencias, ¿no? Siempre cuestionando el valor de los proyectos, ¿no? Si realmente las cosas que hacíamos traían lo que decíamos que iban a traer, ¿no? Entonces, pues eso creo que aplica para prácticamente todo y especialmente hoy en día en nuestra práctica que es la agilidad, ¿no? Y pues creo que es el tema que realmente nos trae el día de hoy, ¿no? Y pues creo que para empezar eso es como muy rápido resumirles esa pequeña trayectoria, ¿no? Súper, Luis. Oye, pues qué padre que nos puedas platicar justamente de toda esta trayectoria y todo lo que has vivido y conectando con esa parte del valor que tú dices, ¿cómo ves justamente que el valor aporta, o más bien, qué valor aporta una transformación organizacional hoy en día que estamos viviendo tiempos de cambio? Creo que es una pregunta que se hace muchas veces todo el tiempo, ¿no? Precisamente ahorita mi responsabilidad es estar liderando pues esto que le llamamos transformaciones, ¿no? Y es algo padrísimo, pero creo que a veces está muy mal entendido o a veces incluso se acota a decir si transformamos es porque vamos a cambiar un sistema y vamos a poner otro, ¿no? Y mágicamente las cosas funcionan, ¿no? Y yo creo que es más complicado que eso, ¿no? Luego hablaremos ahí de algunos libros que me gustan, pero precisamente en uno de ellos te describen eso y yo creo que ayuda a dar mucho contexto de esto, ¿no? Muy, muy rápido. Ahí explica un poquito de la era en la que vivimos, ¿no? Y hoy estamos viviendo en lo que se le conoce como la era del software digital, ¿no? Viniendo de 1970 para acá, pues ha venido lo que es la revolución industrial, ¿no? Ya han venido unas, ahí se explica en el libro, luego se lo recomiendo, es muy buen libro. Se habla de tres etapas. Si quieres mencionarlo, adelante, perdóname, pero si quieres mencionarlo, con toda confianza. Bueno, es para mí es una de mis Biblias actuales, es el de Mick Kirsten de Proyecto a Producto, ¿no?
y, y pues habla de eso, ¿no? O sea, yo aquí lo tengo todo el día, tengo 50,000 apuntes, ¿no? Habla precisamente de esto, ¿no? Nos dice, entendamos dónde estamos, ¿no? Qué momento estamos viviendo, qué momento histórico estamos viviendo. La historia siempre nos dice dónde estamos, ¿no? Y nos ayuda a contextualizar las cosas, a plantear los proyectos o las problemáticas, ¿no? Entonces, muy rápidamente, ellos señalan que, bueno, los investigadores a los que refiere él, que estamos viviendo una cuarta era industrial, ¿no? De esas que él menciona, ¿no? Hay 3 previas. Y lo interesante es que en cada etapa hay una etapa de instalación, hay una etapa de un pico o empezar el declive, y luego viene una etapa de despliegue, ¿no? Curiosamente, en esta era en la que menciona que estamos hoy en día, que es la famosa era del software y la digital, ya no estamos en un periodo de instalación, ¿no? Estamos aparentemente entrando a lo que ya viene siendo, llegamos al pico, ¿no? Y estamos empezando a entrar como a una parte de despliegue, ¿no? Entonces, cuando lo llevamos al mundo actual, que creo que todos hemos visto, juntándolo con todo lo de la pandemia y todo, pues hablando de cómo explotaron las fintech, cómo explotaron todos los servicios digitales en línea, biométricos, automatizados, todos estos onboardings digitales, todo esto que vivimos hoy en día todos los días, ¿no? Que podemos obtener una tarjeta o podemos obtener un servicio, pues prácticamente con un correo electrónico, es a lo que se refiere, ¿no? Entonces, ahí elabora mucho de que tenemos que entender ese momento histórico, pues para poder construir hacia la transformación, ¿no? Entonces está muy interesante, lo recomiendo mucho, y a mí me ha ayudado mucho cuando precisamente hay que discutir pues con el grupo ejecutivo, pues qué es eso de la transformación, y oye, ¿qué onda? Es un proyectote, ¿no? Pues no es un proyectote, ¿no? Es realmente, ese sí es un verdadero cambio de chip, ¿no? Un cambio de pensamiento, ¿no? Porque es una evolución que debe de quedarse ya culturalmente continua, ¿no? Y ahí es donde a veces, ya acotándome a nuestros colegas, los agilistas, a veces creo que ahí nos quedamos cortos, ¿no? De no poder explicar claramente eso, ¿no? Y entonces por eso decimos que es un proyectote, y entonces, pues cuando me dices a mí un proyectote y yo traigo formación del pasado, pues un proyecto tiene inicio y tiene fin, ¿no? Entonces, pues te voy a pedir un inicio y un fin, y ustedes saben que eso no aplica, ¿no? Que realmente, pues es una revolución cultural, y una revolución cultural, pues evoluciona y se mantiene. Lo único que se queda constante, pues es el cambio, ¿no? Y justo sobre ese tema, Luis, que tocaste un tema bien interesante, el tema cultural. O sea, normalmente en las organizaciones se piensa que la transformación, en algún punto del tiempo, es únicamente procesos y herramientas, ¿no? Y que todo va a girar en torno a lo que se dicte en esa nueva estructura de procesos y herramientas, ¿no? Pero finalmente sabemos que la cultura forma una parte fundamental del éxito o del fracaso de una organización, ¿no? Hay un autor, si no mal recuerdo, Peter Drucker, dice que la cultura se come la estrategia en el desayuno. Entonces, hablando del tema de cultura, desde tu perspectiva, ¿qué tanto debería de dedicarle como parte de su estrategia una organización al tema del mindset, al tema de la cultura, para que justo la organización, las personas acompañen en esa transformación a la empresa, y no sea la empresa la que tengan que cargar con las personas, sino al final del día tiene que ser un trabajo en conjunto de todos para que esto sea exitoso? De ahí, ¿qué piensas que has experimentado? ¿Alguna anécdota que tengas al respecto? Esa es otra también muy buena discusión que nos puede dar para horas de diversión, ¿no? Yo siempre trato, hoy en día, tenemos que, como les comentaba, tenemos que ir aprendiendo a explicar mejor por qué hacemos todo esto, ¿no? Y de hecho, en casi todos los onboardings que hacemos, en casi todo el trabajo que hacemos de incluso pues un taller, ¿no? Un taller de Scrum Masters, ¿no? Taller Coaches. A mí siempre les he pedido como estándar que siempre al principio, antes de todo, expliquemos por qué estamos aquí, ¿no? O sea, que no nada más es el taller, ¿no? Y salimos capacitados y nos vamos, sino por qué estamos aquí.
Y ahora lo llevo para todos los temas. Ahora cuando estamos implementando marcos de escalado, ¿no? Exactamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? O sea, ¿qué hacemos estas 4 o 5 personas? Entonces, doy esta entrada para explicar eso de igual manera. Hoy yo he visto en la experiencia que en realidad no podemos desagregar las cosas pensando que nada más como elaboramos al principio, es un proyecto. Entonces traemos Jira para todos o Azure y vámonos, ¿no? Somos Agile todos. Le entramos al tablero y ya todos somos Agile. Y capacitamos a la gente y todos somos Agile, ¿no? Creo que coincidirán. O sea, hoy veo y además hay un elemento todavía que agrego ahorita a este omelette que estamos preparando, ¿no? Para la respuesta, ¿no? Hoy pienso que es una trinidad, ¿no? Y yo me gusta explicarlo, incluso en varios foros cuando hablamos de esto. Hoy hablo de una trinidad, ¿no? Por una arista está lo que es los cómo, ¿no? Que es la tecnología, que es todas estas herramientas, ¿no? Que es utilizar todo esto que ahora utilizamos para poder comunicarnos, los meets, todo esto que tenemos, ¿no? Y herramientas para gestión de proyectos, todo lo que tengamos a nuestro alcance. Pero eso no puede ir desagregado de lo que es también el famoso way of work que decías, ¿no? ¿Cómo trabajamos, ¿no? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo nos organizamos para trabajar, ¿no? Y eso de pronto lo damos por hecho que la tecnología lo va a cambiar inmediatamente, ¿no? Y ese creo que es uno de los principales errores al arrancar una transformación. Pensar que simplemente el sistema va a convertir a todos mágicamente, pues no, eso no sucede. Y la tercera arista, que hoy en día es todavía más importante por lo que sucedió cuando la pandemia nos puso a todos a retarnos, ¿no? A decir, nos acorraló como seres humanos, y nos dijo, replanteen las cosas, es la tercera arista que yo considero que es la de la estrategia, ¿no? Y la estrategia tiene que ver con el producto o el valor que le damos al cliente, ¿no? Porque podemos cambiar nuestra manera de trabajar y ser unos genios porque todo matricial, todo bonito, podemos tener las mejores herramientas tecnológicas y decir, estamos de lujo, pero ¿qué vamos a vender, ¿no? ¿Qué valor le estamos trayendo al cliente? ¿Qué nos diferencia de Ramón, de Maggie? O sea, ¿qué hacemos diferente que ellos no hagan, ¿no? Y eso fue lo que la pandemia nos puso a retar porque todo el mundo tuvo disponible en sus teléfonos, en internet, en todo, una gama de servicios, ¿no? Y cuando se da cuenta que su banco o su servicio financiero le da esto, ¿no? En calidad de servicio, y una nueva fintech o un nuevo servicio le daba esto en calidad de servicio, pues obviamente no tenía mucho que pensar, ¿no? Entonces, ese es el reto de hoy. Creo que hay que considerar esas tres aristas y no verlas separadas, sino verlas como toda una estrategia de juego, ¿no? Es como el triángulo del billar, ¿no? O sea, ahí adentro están las bolas, ¿no? No puedes dejar algo fuera de ese triángulo y no puedes verlo de manera aislada porque entonces te pierdes en el camino, ¿no? Entonces, la cultura está en el centro de eso. La cultura de cómo trabajamos, la cultura de las herramientas pasadas, la cultura del producto, ¿no? De que siempre le damos al cliente pues el producto y no preguntamos, ¿de verdad le estamos dando un valor agregado? ¿De verdad se siente amado y querido y apapachado por nosotros? Por eso creo que ese concepto que dices es todavía más importante de lo que creemos, ¿no? No nada más es la cultura del colaborador, ¿no? Claro. Y así como lo veo, por ejemplo, la cultura puede ser tanto un facilitador como un obstaculizador, ¿no? No podemos simplemente decir, se va a hacer un cambio y que toda la gente diga, sí, estoy on board, estoy listo, lo vamos a hacer bien, ¿no? Y justamente con eso, ¿cómo gestionas el cambio al interior de la organización, pero tocando los diferentes niveles? ¿Cómo logras gestionar todo esto que está buscando permear una nueva forma de trabajo, una nueva cultura, una nueva visión y estrategia de manera estratégica, táctica y operativa? ¿Qué herramientas has encontrado que te son útiles para poder lograr esto? Esa pregunta me encanta, porque me la han hecho varias veces, ¿no? Y yo creo que es un tema que se da seguido. Creo que es un tema
que siempre es como el medio del recurrente. asunto, es importante hablarlo. No, coincido, Maggie. Yo me iría incluso 2 momentos antes, ¿no? Antes de pensar en la herramienta, yo les diría que para esto y para toda la transformación en general, pero muy aplicada o tratando de responder a tu pregunta, a mí me gusta contar, a mí me gusta que todo esto se cuente a través de una historia. Tenemos que contar una historia. Tiene que haber actores, ¿no? Tiene que haber drama, terror, aventura. Tiene que haber sitios, tiene que haber lugares, tiene que haber contexto, tiene que haber un pasado, tiene que haber un futuro, ¿no? Y tenemos que hablar de que vamos a llegar a algún lado, ¿no? Entonces, creo que empata mucho con lo que preguntaba Ramón hace un rato. O sea, para poder hacer esto, para poder implementar esto, en mi recomendación, tienes que ir a lo más difícil, que es empezar a cambiar la cultura. Y para cambiar la cultura, tienes que contar una historia, ¿no? Como cuando eres chico y les dices, Ramón, Maggie, les voy a contar algo que me pasó, ¿no? O como cuando un abuelo te contaba, hijo, te voy a contar esta historia para que tú saques tus conclusiones, ¿no? Entonces, tenemos que poder hilar todo lo que tiene que suceder en una historia completa, como en un relato, para que podamos llegar a todos los niveles. Y como todos los actores, ¿no? El rey del castillo, ¿no? Los generales, ¿no? Me acuerdo mucho de la película de La historia sin fin, ¿no? La nada, ¿no? Pues viene eso que se llama la nada y le puedes llamar el COVID, la dinámica, el buca, como tú le quieras llamar. Pero es todo eso que nos enfrentamos todos los días, esa dinámica que no conocemos, que no entendemos, que no sabemos, que hace que el mundo cambie muy rápido, ¿no? Entonces, tenemos que a todos enseñarles que tenemos que estar preparados para esa incertidumbre, ¿no? Para esa nada. Y pues entonces no podemos contar solo pedazos, tenemos que armarlo y hilarlo bien en una historia completa, ¿no? Entonces, para mí, las primeras herramientas elementales que utilizo, siendo estrategista, antes que agilista, pues es un roadmap, ¿no? Pero un verdadero roadmap ejecutivo de saber a dónde vamos, ¿no? De decir, a ver, ¿cuáles son esas North Stars? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? ¿Hacia dónde va la organización? ¿Qué espera la organización en 5, 6 años, o 10, o 2, o 1? No importa el periodo de tiempo, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? Pero todos esos decision makers tienen que estar ahí sentados diciendo, yo no sabía que Ramón pensaba que queremos ir para allá y que Maggie quiere ir para allá. Ahora ya lo sé, ¿no? Tenemos que encontrar un punto común. Y entonces eso nos permite dibujar un roadmap de muy alto nivel ¿no? Ese es el camino. ¿Cómo llegamos? Bueno, ahí sí se va a poner bueno. Pero de entrada ya tenemos sentido de dirección, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos nosotros como agilistas en esa historia, con esa dirección? Tenemos que crear sentido de pertenencia, contando una historia, ¿no? Y justo sobre ese tema, Luis, siguiendo el hilo de la conversación, al momento de contar una historia, estamos narrando un viaje, ¿no? Al final del día no es un lugar donde vas a llegar y ya fue todo lo que hiciste, ¿no? Entonces, la transformación en ese mismo sentido se puede concebir en esa historia. Vamos a emprender un viaje, así como alguna vez la película de Viaje a las Estrellas, donde te estás aventurando a lo desconocido, con toda la actitud, con todo un equipo a estar descubriendo y resolviendo los problemas. La transformación organizacional es en sentido figurado muy parecido, y esto también nos lleva a que al ser un viaje, normalmente en el modelo tradicional estamos siempre esperando ciertas cosas en poco o mediano plazo, ¿no? Entonces, el mindset de los heads, stakeholders, las personas que toman las decisiones dentro de la organización, pueden en algún momento entrar en incertidumbre cuando ven que la transformación en el corto plazo probablemente no les esté dando los resultados que están esperando, ¿no? Entonces, también juega ahí un papel importante el que estas personas lo entiendan y lo interioricen, de que los resultados se van dando normalmente en un mediano o largo plazo, pero determinados objetivos o metas que se estaban programando, ¿no? Para irlo clarificando un poquito. En ese aspecto, ¿cómo setear las expectativas en una organización respecto a lo que pueden esperar de una transformación basado, como dices tú, en ese roadmap? Hay etapas que se tienen que quemar y hay resultados que por ende se vayan a ir obteniendo, pero ¿cómo setear esas expectativas para que
como dicen, estemos tranquilos y al balón, sabiendo que las cosas van a ir sucediendo, solo hay que ser constantes y mantener esa disciplina en lo que estamos trabajando. Claro, dijiste elementos muy importantes, Ramón. El primero es disciplina, ¿no? Muchas veces en nuestras prácticas creen que no existe esa disciplina, ¿no? Incluso, piensan que es como puro relajo, como lo pintan a veces, ¿no? Solo porque hoy se trabajan en entornos comunitarios como estos WeWorks y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero no, hay mucha disciplina en nuestra práctica y por supuesto que lo saben. Y eso es importante acotar, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Que creo que fue tu pregunta principal. Me regreso a lo que trataba de explicar, por eso me gusta elaborarlo así, ¿no? Hablábamos de que contamos una historia, ¿no? Entonces, cuando contamos una historia, yo a todo este grupo, para tranquilizar lo que dices, ¿no? Los resultados de corto, medio plazo, no estamos viendo claro. Pues dentro de esta historia hablamos de una expedición, ¿no? ¿Y qué hacemos en esta expedición? Descubrimos tierra, ¿no? Y vamos avanzando poco a poco, ¿no? Estamos en el bosque y nos adentramos más en el bosque. No sabemos qué hay, pero por fin llegamos a un claro, ¿no? A un pedacito, ¿no? Ganamos una batalla, ¿no? Porque era una colina, era algo difícil, llovía, había osos, quién sabe qué, pero llegamos a un claro y logramos poner nuestra banderita, ¿no? La montaña a la que queremos llegar está todavía allá, hasta por allá, ¿no? Pero ya ganamos algo, ¿no? Ya recorrimos, ya exploramos y ganamos algo. Ahí creo que es mucho la habilidad y o sea, esto está claro, ¿no? Esto está claro por ejemplo, para nosotros. A veces, cómo lo explicamos es lo difícil. Y yo creo que aquí, recomendación mucho para nuestros colegas agilistas, que utilicen las herramientas que tienen, ¿no? Particularmente un Agile Coach, ¿no? Un Agile Coach tiene pues estas herramientas, tiene nuestra famosa rueda del coaching, ¿no? Entonces tiene que utilizar su rueda de coaching para salirse de Agile Coach, o sea, de 100% Agile Coach y ser facilitador y todo lo que saben, y cambiar del famoso stance, ¿no? Y ser ahora consultor, ¿no? Entonces, como consultor, tiene que toma otra figura y no está mal, como bien lo decías, saber explicar y vender esto, ¿no? Que es un triunfo para la organización. Ganamos una batalla, pero no la guerra, ¿no? Y hay que ir hablando de que vamos ganando en esas pequeñas batallas, vamos ganando experiencia, vamos ganando capacidades, vamos ganando confianza, ¿no? Vamos robusteciendo los valores de los equipos, que también es muy importante en nuestra práctica, ¿no? Es cómo explicamos eso en esta expedición que tenemos, que es el reto de nosotros, a veces salirnos de ese completo camino de el facilitador o el coach y convertirnos más bien en un acompañante o en un consultor o asesor, ¿no? Entonces ahí creo que es donde está un poquito cómo le explicamos a la alta dirección todos estos resultados que son oro molido, ¿no? Y en cómo los medimos, obviamente, ¿no? Modelos de madurez, diseñar modelos de madurez adecuados a este avance que vamos teniendo en esta historia que contamos llamada La Expedición, ¿no? Oye, Luis, y justamente tocaste un tema del cómo lo medimos. Y muchas veces uno se va a medir justamente lo que son prácticas, lo que son los equipos, pero ¿cómo mides? ¿Cómo puedes lograr ver que una transformación se está dando con éxito, que estás obteniendo resultados, que estás logrando que se permee, que haya un retorno de inversión de todo lo que se está haciendo? ¿Y cómo lo presentas de forma que se vea que está habiendo un avance y que dé tranquilidad a las personas o líderes pues que deberían de ser los impulsores de esta visión? De acuerdo, Maggie. Pues lo acabas de decir muy bien. Eso creo que es la joya de la corona y el reto más grande de nuestro campo, ¿no? Como agilistas. Que vean que realmente hay valor, ¿no? Y cómo lo aterrizamos a nivel de valor. Yo hoy lo siento que es muy claro y no voy a decir sencillo, pero es muy transparente, ¿no?
por un lado tenemos que comprender, tenemos que entender todos y en general, ¿no? No solo se está circunscrito a nuestro marco de trabajo, ¿no? Pero en nosotros aplica mucho hablar del output y el outcome, ¿no? Que muchas veces esas métricas de output en realidad son métricas de vanidad y que eso realmente no necesariamente va a medir la madurez o el avance o los verdaderos resultados, ¿no? Pero ayudan, son un escalón para saber qué ejemplo, ¿no? Gente capacitada, ¿no? Que ha pasado una cierta certificación, pues nosotros sabemos que eso realmente no te dice si realmente hay valor detrás de esa gente certificada, ¿no? Incluso hay gente que te va a retar y te va a decir, pues es que solo he gastado dinero, ¿no? Y luego, o sea, son preguntas que me han tocado, entonces me voy al outcome, por supuesto, ¿no? Y en el outcome están las métricas que muchas veces sí nos interesan, ¿no? ¿Cómo cuando empezamos a entregar valor, estas iniciativas contribuyen estratégicamente a los productos, ¿no? Cómo realmente sí estamos entregando valor en términos de las que ustedes decidan y manden, ¿no? En términos de volumetría, ¿no? En términos de satisfacción al cliente, ¿no? Que también es muy importante hoy, ¿no? Porque hoy se ha diluido mucho la lealtad de las empresas, ¿no? Es difícil mantener la lealtad solo por el nombre. Hay tantas ofertas y hay tan buenos servicios que la competencia es agresiva, ¿no? Entonces, la verdad es que el diferencial está siendo nuestra capacidad para entender y prever las necesidades del cliente como que de antemano. Para mí esos son los verdaderos outcomes. Si realmente por ejemplo, nuestro NPS está por los cielos o está creciendo, quiere decir que vamos por buen camino. Si estamos entregando valor con productos que están alrededor de los que tiene la competencia y estamos generando esa competencia sana con nuestros productos, quiere decir que estamos en el camino correcto, quiere decir que el outcome está yendo para allá, ¿no? Pero como ustedes dicen, o sea, no es definitivo, o sea, esto se vuelve a resetear y tenemos que seguir, o sea, tenemos que crear esa cultura de retransformación, de reorganización, suena chistoso, pero de revisión de la cultura, ¿no? O sea, ya es un proceso permanente y eso creo que es realmente lo difícil para poder llegar a este tipo de mediciones, pero existen, ¿no? La gente que piensa que en nuestro mundo no existen estas métricas duras, pues es interesante que lo hablemos claramente porque existen y existen muy bien para poder saber que estamos entregando valor, ¿no? Oye, Luis, antes de cambiar de tema, me gustaría, para los que nos escuchan y probablemente no tengan el contexto, más o menos, la diferencia que tú ves entre un outcome y un output. Claro. El output son todas esas métricas que se obtienen como resultado innato del proceso que estás realizando, ¿no? Ejemplo. Si yo estoy produciendo software, uno podría hacer... me voy a poner así muy plano, ¿no? Líneas de código por hora que estoy produciendo. ¿Está bien? Es un output de eficiencia del proceso. En nuestro mundo de la agilidad incluso podría hablar de los puntos de historia, ¿no? Podría decir, estoy produciendo tantos puntos de historia, ¿no? Y es importante. Ojo, no estoy diciendo que no sean importantes, ¿no? Pero hay que saber para qué contexto. Para negocio, para el valor de negocio, traducido a una estrategia, pues no necesariamente los puntos de historia como output son importantes, ¿no? Es un tema de eficiencia, ¿no? Y como agilista entender dónde podemos tunear cosas, ¿no? En cambio, si yo te digo, oye, esta iniciativa está entregando, o sea, a través de esta iniciativa, con este MVP y con sus subsecuentes incrementales, estoy colocando N préstamos digitales, ¿no? Uh-huh. No, totalmente. Directo a la campana, ¿no? Directo a la campana donde suena la caja, ¿no? Entonces, eso ya no necesita mucha explicación de outcome, ¿no? Que va directamente a ese resultado. Y además, el cliente, el nivel de happiness en su NPS me encanta, ahora le pusieron esto, me fascina, me hicieron un shortcut para que yo vaya directamente a ver esto, ya no me tengo que andar metiendo por 18, ¿no? Pantallas, estoy encantado, gracias. O sea, eso realmente está incidiendo, lo tenemos contento
Y mientras el negocio pues suena la caja, porque es importante, ¿no? Creen que aquí no suena la caja y por supuesto que suena la caja. Es importante saber que tenemos que hacer sonar la caja, ¿no? Es lo que llamamos la famosa rendición de cuentas, ¿no? Justo. Y continuando un poquito con el tema que mencionabas de la dura competencia o una competencia muy agresiva hoy en día en el mercado, y tocando el tema de la agilidad de lo que estamos hablando, entendemos todos o hasta ahorita para nuestros escuchas que la agilidad empresarial va a significar que tengamos que mover la estrategia, la estructura, procesos, tecnología y obviamente a todas las personas hacia un modelo operativo, ¿no? Y para esto obviamente hay que reconstruir nuestra organización con base en la visión y propósito de nuestra organización, basado en toda la cantidad de personas que tenemos dentro de los equipos que en agilidad lo llamamos autodirigidos y de alto desempeño, ¿no? Y obviamente una línea transversal que es toda la cultura organizativa. Y esto de una manera que lo podríamos visualizar, y yo lo veo así, porque tratamos de hacer ejemplo en la empresa, es tener un Frankenstein que es muy lento, que se mueve medio que la mano más rápido, la pierna tropieza, y eso es normalmente lo que tenemos en las organizaciones. Y queremos llegar a convertirlo en un Usain Bolt, tal cual, ¿no? Un deportista de alto rendimiento. Y esa es una forma tal vez de expresar o de visualizar cómo queremos hacer una transformación y por qué queremos hacer una organización que pueda ser más rápida en ofrecer bienes y servicios hacia un mercado muy competitivo con clientes muy exigentes, ¿no? Pero aquí la pregunta del millón es, desde tu perspectiva, tenemos este Frankenstein, te dicen, aquí está el Frankenstein, Luis, queremos que lo conviertas en un Usain Bolt. ¿Tú qué harías? ¿Empezarías por agua ágil el pie, una mano y pues ya con eso pues como que le doy cierto movimiento? ¿O trato mejor de articular un poco lo que ya tiene el Frankenstein? Tal vez no lo puedo cambiar hoy, pero puede tener mayor movilidad siendo todavía un Frankenstein hacia afuera. Es decir, desde tu perspectiva, ¿qué harías con ese Frankenstein para tratarlo de llevar en algún punto del tiempo de la vida a un Usain Bolt? Esa sí es una pregunta compleja, ¿no? Muy buena y compleja, porque pues creo que no hay camino correcto para llegar, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Por ejemplo, en lo que hablábamos hace un poquito, ¿no? En nuestro marco de trabajo, pues existe este tema del VUCA, ¿no? Bueno, por sus siglas en inglés, pero todo el tema de la volatilidad, la incertidumbre, los cambios, ¿no? La ambigüedad, todo esto a lo que se refiere VUCA, ¿no? Que es con lo que nos enfrentamos desde nuestro marco, o hacemos mucha referencia a eso. Pero a mí me encanta este autor, ¿no? Que decía, yo ahorita se me fue el nombre, pero me encanta cómo nosotros lo planteamos, los que trabajamos mucho en este marco lo planteamos en positivo, ¿no? Entonces decimos, existe el VUCA Prime, ¿no? Así como historias, como les cuento, como esas historias de aventuras, ¿no? Sí, ya sabemos que el VUCA nos afecta, nos duele, pero está el VUCA Prime, ¿no? Y el VUCA Prime simplemente es la versión antagonista de este VUCA, ¿no? Y entonces la V o la sigla se convierte en visión, la U se convierte en entendimiento, la C se convierte en claridad y la A se convierte en agilidad, ¿no? Que creo que ustedes están familiarizados, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que regreso a la misma historia. Primero tenemos que diseñar esa historia que vamos a contar, ¿no? Esa historia que queremos contar. Y a partir de esa historia tenemos que definir cuáles son las batallas que vamos a pelear, ¿no? Seguramente no las vamos a ganar todas, ¿no? Inmediatamente en un proceso de transformación. Y si partimos de que la transformación es permanente, ¿no? Que no es finita, pues menos, ¿no? Tenemos que saber, no me gusta ese concepto, pero se usa mucho, ¿no? Tenemos que saber cuáles son esos quick wins, ¿no? Esas cosas que sí podemos ir entregando relativamente rápido, ¿no? Que sí podemos ir arreglando. Y creo que ahí viene el tema de una priorización estratégica, ¿no? Cuando ya tuvimos claro que vamos para allá, ahora sí, ¿cuáles son esas escalinatas o esos peldaños que nos van a llevar para allá? Son estos y estos y estos, y creo que estos también. Prioricemos, ¿no? Prioricemos
en todos los aspectos de la priorización, ¿no? Desde la priorización técnica, la estratégica, la del negocio, todo de valor. Y una vez que obtenemos a lo mejor un compósito, un resultado integral, pues decimos, estas son nuestras batallas a pelear, ¿no? Entonces no sabría decirte hoy si es el pie, si es la mano, si es el brazo, ¿no? Pero tenemos que encontrar y saber priorizar cuáles podemos atacar primero, ¿no? Para de alguna manera tener la esperanza, y por eso viene la parte del VUCA Prime, ¿no? De con este respaldo de la visión y el entendimiento y la claridad y la agilidad, poder de alguna manera comprometernos a meterle galleta para poder entregar el valor, ¿no? Entonces, creo que esa es la mejor respuesta que podría dar desde un ángulo estratégico, ¿no? Y de un ángulo agilista, pues tendría que bajarme ya a un nivel donde tenemos establecida un enorme backlog de épicas que están perfectamente bien priorizadas, ¿no? Entonces, yo así lo comprendería para tratar de responder tu pregunta. Oye, Luis, y por ejemplo, ¿cómo saber que realmente necesitamos la transformación organizacional y no es una moda, una idealización, una visión soñada que están todos aplicando y que yo digo, ay, sí, lo necesito? Digo, hablando de que estamos definiendo propósito, de que tenemos un Frankenstein, claro, de que tenemos muchas áreas dispuestas a hacer el cambio y muchas no, ¿cómo podemos ayudarles a permear esta información de decirles sí lo necesitamos? Y no es una idealización, no es algo que se me ocurrió o no es la moda del día, ¿no? Creo que me han tocado las difíciles, me han tocado las difíciles del examen, pero creo que no, me voy a regresar a la primera elaboración que dije, ¿no? Podría responder muchas cosas, pero me gusta mucho analizarlo desde el contexto histórico, ¿no? El contexto histórico en el que hoy vivimos, estamos en la era del software y digital, ¿no? Entonces, todo se está yendo hacia la conversión o llevarlo hacia medios de software o digitales, absolutamente todo, ¿no? Y además, pues en estos últimos días, ¿no? Todo el relajo y la polémica y la emoción que ha provocado, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Con todas las cosas, ¿no? Con todas las cosas, no quiero elaborar mucho de eso, pero a lo que voy es que las empresas mismas, tratando de bajarlo un nivel, sin tener todo este contexto histórico del que elaboraba y que me gusta entender de que estamos precisamente en esta etapa, ¿no? Estamos en esta etapa, no estamos en una etapa de revolución industrial, de petrolera, de fierros, de manufactura. Estamos en un momento donde en nada un doctor va a ser pues una pantalla digital que te diagnostica, ¿no? Y te dice, oye, usted tiene lo que sea, ¿no? Sin tocarte, ¿no? Y te va a diagnosticar. Entonces, lo que trato de decir es que es evidente por la velocidad que se está teniendo en la capacidad de entrega del valor o de los servicios, ¿no? Prácticamente en todos los sectores, ¿no? Videos donde ya hay no manitas eléctricas que operan un corazón o operan un plátano para demostrar el corte quirúrgico, ¿no? O sea, cómo están evolucionando estas cosas a una velocidad impresionante. Entonces, hablando ya de nuestro mundo, ¿no? Por ejemplo, o de mi mundo más conocido, el sector financiero, particularmente en nuestro país, las empresas empiezan a resentir competencia incluso hasta de pequeñas fintech, ¿no? Que pueden entregar el valor en 10 minutos y lo que ellos no pueden entregar, a veces no te voy a decir que en días, sino a veces hasta en semanas, ¿no? Y eso no es lo peor, ¿no? Lo peor es que cuando queremos hacer cambios en las cosas, no tenemos la capacidad para hacer cambios rápidos, ¿no? Y estas empresas nacen precisamente VUCA Prime, ¿no? Ahora lo quiere con fresa, le ponemos fresa, y chocolate y fresa, muy bien, y chocolate con fresa, chocolate fresa, también, ¿no? O sea, esa es la capacidad que brinda la era del software y la era de la digital, ¿no? En la que hoy históricamente vivimos. Entonces,
creo que ese contexto histórico nos ayuda a entender dónde exactamente estamos, ¿no? Y entonces permite tener más claridad en esto que comentas, ¿no? Excelente, Gracias. Luis, muchas gracias. Y justo para la parte de ir cerrando este podcast, Luis, ¿qué beneficios puedes de manera de overview explicarle a nuestros escuchas qué beneficios pueden encontrar si se embarcan en el tema de la transformación ágil y algún reto que se pueden encontrar en el camino? Retos todos los que se puedan imaginar, hay de todos los sabores y colores, ¿no? Pero lo que sí nos ha apoyado el marco ágil, aplicado el correcto marco ágil, son dos pilares fundamentales, ¿no? Para esta de las transformaciones, ¿no? El trabajo en equipo, la colaboración, y no quiere decir juntémonos todos y hagámonos bolas, ¿no? Sino, como bien lo comentaban ustedes, equipos de alto desempeño, ¿no? SWATs, ¿no? Marines, ¿no? Estos equipos que tienen claro su rol y que saben lo que tienen que hacer para lograr el objetivo, ¿no? Y cómo contribuyen desde su rol para ese objetivo. Creo que eso es lo que nos ha contribuido mucho el marco ágil y lo apoya. Esa es una. Y la otra es la transparencia, ¿no? De todos los valores que tenemos, estos dos elementos han ayudado mucho a que se empiecen a dar estas transformaciones de una manera, pues no voy a decir más sencilla, pero sí de una manera que fluya pues un poco más rápido, ¿no? Porque si hay algo que tienen las empresas con el modelo tradicional, pues es, como ustedes saben, son los famosos silos, ¿no? Son las famosas áreas de poder, islas de poder. Son el famoso, yo tengo esta información y tú no la tienes, ¿no? Cuando verdaderamente implementamos el marco en una instalación escalada y empezamos a utilizar los elementos de escalado, ¿no? En empresas grandes, ¿no? Corporativas, y empezamos a impulsar estos dos conceptos, los roles y la transparencia. Los roles, me gusta mucho la acepción y lo uso mucho en los talleres que damos, ¿no? Lo que dice en el ejército en Estados Unidos, ¿no? Que una de las máximas en el ejército es do your job, ¿no? O sea, claro que puedes hacer siempre más, pero te dicen, tú eres experto de comunicaciones, Ramón. Tú debes de saber en temas de comunicaciones cómo resolver el problema, hasta conectarnos de una piedra si es necesario, ¿no? Y Maggie es experta en rastreo. Entonces, yo no voy a hacer lo que Maggie hace. Maggie es la experta en rastreo y esperamos de ella que ella nos lleve al resultado porque es la más experimentada rastreadora que existe, ¿no? Entonces, cuando tenemos claramente definidos nuestros roles, los equipos empiezan a generar una sinergia especial, ¿no? Y ustedes lo han visto, ¿no? Y se crean estos equipos de alto desempeño, ¿no? Se crean estos Marines, estos SWATs, de los que incluso en nuestra literatura hablamos mucho, ¿no? Y la transparencia de que todos tengamos la misma información es algo que ha dolido mucho aprender a hacerlo a través de portfolio management, a través de elementos de escalado que nos proporciona el marco, pero ayuda muchísimo, ¿no? Porque dice la gente, gracias, porque no sabía que estábamos haciendo estas cosas, porque no sabíamos que estamos haciendo este producto, porque no sabía que llevamos este avance, ¿no? Incluso para mal, porque también no necesariamente todo es color de rosa, ¿no? Nos dimos cuenta con esta transparencia de que este producto que estamos haciendo está totalmente equivocado, ¿no? Pero ahora ya lo sabemos, ¿no? Entonces, creo que esos son los retos de la transformación cuando impulsamos desde nuestro marco de trabajo. Definitivamente, el marco Agile es una herramienta o es una estrategia poderosísima para la transformación. Definitivamente eso no tengo duda al respecto. Te permite acelerar, ¿no? Acelerar hacia un proceso de transformación. Pero ya para cerrar eso, creo que la recomendación que yo daría es que no, y pues haciéndolo mucho con nuestra práctica y con este relato que te contaba, y como ustedes saben, siendo yo ultra fanático de Star Wars, ¿no? Yo la recomendación que daría siempre al final es, como lo decía Obi-Wan Kenobi, ¿no? Solo los Siths piensan en absolutos, ¿no? Y esto aplica para las transformaciones, ¿no? Vamos a cambiar de software y esto nos va a llevar a la transformación. Vamos a contratar 50 coaches y esto nos va a llevar a la transformación.
Eso no es cierto, ¿no? Es un proceso, ¿no? Es un proceso vivo. Y en realidad, el reto de las transformaciones normalmente no está en los equipos. Está en todo lo que está alrededor de los equipos. La cultura, la manera en que trabajamos, los vicios, ¿no? O sea, los vicios organizacionales, ¿no? Y la falta de transparencia. Entonces, creo que esas son las recomendaciones que yo daría, que más que fijarse en las eficiencias de puntos de historia de los equipos, se fijen en lo que está alrededor de los equipos, si realmente proveemos de todo lo que necesitan. Y esos pues son conceptos de Business Agility, ¿no? Claro. Oye, Luis, y ya para cerrar, la última pregunta, y conectando un poco sobre estas recomendaciones para aquellos que están iniciando una transformación o para aquellos que están valorando o reconsiderando si hacerla o no, hablando específicamente de empresas, ¿qué consejos les darías? Un par de consejos para saber si lo inician o no. Si se avientan al ruedo o no se avientan. A ver. También buena pregunta. Yo creo que lo primero que yo tendría que decir de eso es que definitivamente hoy las empresas tienen que replantearse cómo trabajan, ¿no? Y no me refiero, especialmente en el sector financiero mexicano, las grandes empresas, los grandes monstruos, tienen que pensar en cómo trabajan, definitivamente, ¿no? No les voy a decir que necesiten una transformación, no me voy a atrever a decir eso, pero sí reflexionar, ¿no? Yo creo que lo primero que tienen que hacer precisamente es reflexionar, ¿no? Y me refiero a hacer reflexiones poderosas, técnicas, ¿no? O sea, acompañadas de expertos, ¿no? Que se sienten y que digan, hoy qué somos, ¿no? O sea, hoy qué somos y a dónde vamos, ¿no? O sea, yo le llamo existencialismo empresarial, ¿no? Esto es lo que, o sea, hace 10 años, ¿no? O en el 2000, en 2023 pensamos que estamos bien, que aquí hoy donde estamos bien. ¿Es lo que habíamos vislumbrado? Posiblemente sí, posiblemente no lo sé. Entonces, a partir de eso, ahora hacia adelante y con la velocidad que está tomando la dinámica del mundo, ¿sabemos a dónde vamos? ¿Sabemos lo que queremos? ¿Estamos en el mercado correcto, con los productos correctos, con la gente correcta, con la tecnología correcta? Eso es lo que creo que tiene que suceder para poder ir poniendo como, y me voy a ver muy, muy simplista, pero un checklist pretransformación, ¿no? Y con eso decir, si la mayoría de las respuestas en realidad es sí, pues entonces sí considerar un proceso de transformación, ¿no? Yo creo que definitivamente sí, la gran mayoría de las empresas, no sé si transformarse, pero sí necesitan reflexionar de hacia dónde van, ¿no? Porque el mundo está cambiando bárbaramente rápido, ¿no? Entonces, el que se duerma y tenemos todos esos elementos documentados, ¿no? Todas estas empresas que fueron barridas, ¿no? O sea, fueron, pues, como tsunami, ¿no? O sea, fueron llevadas por la corriente de esta capacidad de ofrecer servicios de manera mucho más flexible y rápida, ¿no? Entonces, pues eso es lo que tienen que reflexionar, si estamos en ese momento histórico. O bueno, si en el momento histórico que les platicaba al principio, la era digital, la era del software, nosotros seguimos siendo ¿qué? Un líder, un seguidor, o ya nos quedamos, ¿no? Ya no pertenecemos a esto. Entonces, eso es, yo creo que las primeras preguntas, las primeras reflexiones poderosas que harían, y yo como recomendación, son las que yo haría realmente primero, reflexionar al respecto, Maggie. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Adelante. Gracias. Y justo para cerrar este podcast, ¿alguna recomendación, algunos libros que le pueda recomendar a nuestra audiencia? Tantos libros, buenos libros que hay, ¿no? Hoy en día. Uh-huh. Yo creo que, por ejemplo, como les comentaba, para entender mucho esta
incluso esta evolución de los proyectos a los productos, siempre recomendaría el de Nick Kirsten, ¿no? De proyecto a producto, ¿no? Para entender esa evolución que tiene que tener, de pronto dejar de ver las cosas como elementos finitos, ¿no? Como una transformación y decir, es que es un proyectito, ¿no? Es un proyectito de 5 años, ¿no? Es un cambio, es un cambio cultural permanente. Es un producto que se va a mantener evolucionando, ¿no? Ese sería uno de los que más me gusta recomendar. Y otro que yo podría recomendar, pues hay varios, ¿no? Ahorita estoy pensando en el de en esa parte soy muy organizado, ¿no? Entonces, cuando queremos ayudar a los equipos, me gusta mucho hablar de, por ejemplo, el de Team Topologies, ¿no? Porque a veces necesitamos que alguien nos ayude o nos dé una entrada de, oye, y lo decían ustedes, ¿por dónde empiezo? ¿No? O sea, ¿cómo? Pues primero analiza qué tienes en la casa, ¿no? Para ver si la casa te da para hacer una fiesta, ¿no? Entonces, checa qué tienes en tu casa. Entonces, a mí me gusta mucho el de ¿cómo se llama este chico? De Skelton, Matthew Skelton, de Team Topologies, ¿no? Porque nos permite clasificar a los equipos y empezar a reorganizar o plantear una reorganización o una revolución, ¿no? Una pequeña revolución interna, por lo menos conceptual, ¿no? Pues ya del dicho al hecho, pues siempre habrá un gran trecho, ¿no? Y yo para cerrar, pues realmente yo lo que diría es, retomando el tema de las expediciones, hay que ir ganando esas pequeñas expediciones, o sea, hay que realizar esos pequeños triunfos, pequeños, y esto nos lo da nuestro marco con el experimentar. Hay que hacer actos de fe, ¿no? Hay que lanzarse y ver qué sucede, porque si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, ¿cómo vamos a esperar resultados diferentes? ¿No? Tenemos que hacerlo de manera diferente, y a veces no sabemos cómo, pero simplemente hay que hacerlo diferente. Entonces yo creo que esa es la recomendación. No quiere decir que lo hagas para todo, pero que hagas pequeños experimentos, ¿no? Y te avientes, ¿no? Y nos aventemos y seamos valientes, ¿no? Lo dice nuestra práctica, ¿no? El coraje y la valentía es parte de los valores en nuestro marco. Claro. Muchas gracias, Luis. ¿En dónde te pueden encontrar, Luis? Si alguien te quiere escribir, estar en contacto contigo. Sí, en mis redes sociales, particularmente estoy en LinkedIn. Ahí luego estamos contando nuestras aventuras, nuestras expediciones, ¿no? Que hacemos en muchos eventos de escalado y aventuras que tenemos, como Luis Manuel Trejo. Me encuentran ahí, y pues era un gusto estar en contacto y echar el chal ahí platicando, ¿no? Perfecto. Claro que sí, Luis. Oye, ha sido un placer poder platicar contigo, volvernos a encontrar y tener esta charla muy interesante. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Luis. Al contrario, un gusto, un placer y gusto verlos nuevamente a ustedes y al querido Alex. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Pues a todos los que nos escuchan, les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahorita estamos en YouTube, Spotify, Apple Podcast, en Google Podcast y pues tenemos Instagram, Twitter y así. No se les olvide comentarnos sus intereses, lo que les gustaría escuchar, a quienes les gustaría que invitáramos. Y de nuevo, Luis, Ramón, muchas gracias por esta agradable hora de plática. Muchas gracias a todos, no se les olvide seguirnos, denle clic en la campanita y pues nos vemos hasta un siguiente podcast. Un abrazo a todos, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Luis, gracias, Ramón. Chao.